Buenas tardes, Magíster. El tema de hoy es acerca del enfoque cualitativo plasmado en una investigación. Integrantes del grupo: Paulina Curio, Jessica Andrango, Jocelyn Caiza y Alison Isa. El tema seleccionado a través del estudio de caso es la transformación de un docente tradicional a un innovador. Como se puede observar en la primera imagen, refleja lo que antiguamente era la educación. Se conocía ahí que el docente era el único conocedor de conocimientos, saberes, en donde él no aceptaba refutaciones o opiniones de ideas de los estudiantes. Al pasar del tiempo, en la actualidad ahora se practica un docente innovador, un docente abierto al diálogo, ya no es un docente tradicional. Como se conoce, el docente o la persona o el ser humano es el que evoluciona, el cual mediante investigaciones teóricas, científicas, se ha podido implementar lo que son nuevas metodologías de enseñanza. Al tener este antecedente, se procede a hacer una encuesta. Aquí tenemos ya los análisis de las respectivas preguntas. En la pregunta 1, ¿cree usted que la innovación e intervención de las TICs en el ámbito educativo mejoraría la calidad de educación? En la encuesta, se realiza que a 10 personas se obtuvo lo siguiente. El 70% cree que sí es necesario la innovación e interpretación de las TICs en el ámbito educativo. Por otro lado, el 20% dice que tal vez sea necesario. Y el último 10% dice que no es necesario. El análisis dentro de este es que hay personas conocedoras y otras que no, que las que conocen, dice está bien aplicar lo que son las nuevas metodologías de enseñanza. ¿Por qué? Porque el estudiante es el protagonista. Aquí él toma su lugar, él es autónomo en su aprendizaje. En la pregunta 2, ¿considera que la educación tradicional debe quedar en el pasado o debe ser una base para el desarrollo del estudiante? El 80% de las personas encuestadas dice estar de acuerdo, pues la educación tradicional debe quedar en el pasado, mientras que el 20% está totalmente de acuerdo con que la educación sea la base, la fundamental para un desarrollo del estudiante. En la pregunta 3, ¿cree usted que si se incorporan nuevas metodologías, el estudiante se convertirá en innovador, creativo y le ayudará al desarrollo de su pensamiento crítico? El 80% está de acuerdo que el docente en la actualidad tiene que incorporar nuevas metodologías de aprendizaje. El 10% dice dice estar en desacuerdo. Y el 10% restante, pues no debería aplicarse lo que son las nuevas metodologías. Sin embargo, se tiene dos visiones muy diferentes, sean estas por su desconocimiento, como mencioné anteriormente, o por el facilismo que le dan a las cosas educativas. En la pregunta 4, ¿cómo considera usted que sería un docente en la actualidad? El 100% de las personas estuvo de acuerdo que un docente en la actualidad debe ser innovador, creativo, empático, organizado, preparado para que se adapte lo que son a las nuevas metodologías, puesto que así se mejorará tanto la calidad educativa y el modelo que se practique en dicha institución educativa. Análisis y interpretación. Mediante las preguntas realizadas, se llega al análisis de que la educación sin duda es una herramienta que es el desarrollo de una sociedad, el progreso de una determinada sociedad. Entonces, partiendo de ahí, el docente, como responsable de su formación educativa del estudiante, es quien debe ser innovador, debe ser abierto al diálogo, debe ser en constante capacitaciones, porque mediante esto el docente podrá llegar al estudiante y el estudiante a la final saldrá con un perfil
que establece lo que es el currículo 2016, ¿no? Que debe ser innovador, solidario y justo. Entonces, el docente al momento de aplicar nuevas metodologías, adaptarse a, no que los estudiantes se adapten a él, sino el profesor debe adaptarse a las maneras de aprendizaje de todo el grupo que tiene a cargo. Entonces, mediante esto, el estudiante, ¿qué va a pasar con el estudiante? Va a poder responder a las necesidades que tiene la sociedad. Eso es todo. Muchas gracias.